Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues sí, se lo contábamos al inicio del programa. Hoy estamos muy contentos porque hoy estrenamos sección y lo hacemos con toda una profesional de la psicología como es Ruth Fernández Matía, del Centro de Psicología Matía en la capital leonesa. Ruth, muy buenos días, bienvenida. Hola Paloma, buenos días. ¿Qué bueno, tal? Muy bien, encantados de darte la bienvenida nuevamente porque seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan que ya estuviste con nosotros. Refréscame la memoria, Ruth, porque yo no sé ya hace cuántos años. Pues fue en el año 2014-2015, creo recordar. Tanto tiempo. Volver. Sí, tanto tiempo hace ya, volando. fíjate cómo pasa el tiempo, Sí, Sí. sí, Fíjate, sí, yo calculaba sí 13, 14 por ahí, pero no sabía exactamente cuántos años. Sí, el 14-15, sí. Claro. Y la verdad es que fue una sección que gustó mucho a todos nuestros oyentes, en la que, bueno, pues nos ayudaste mucho con un montón de consejos de los temas más variados, desde luego, y yo creo que es una sección que puede funcionar muy bien, así que, bueno, pues lo dicho, que estamos muy contentos de que hayas regresado a Onda Cero, La Bañeza y Astorga, de que nos vayas a acompañar en las próximas semanas. Bueno, pues con esos temas, imagino, Ruth, que más ves en la consulta, ¿no? Por los que más te preguntan Sí. tus pacientes, temas, bueno, pues que a veces a lo mejor con un pequeño consejo, una pequeña orientación, pues nos puedes hacer mucho bien, ¿verdad? Sí, y yo creo que más en estos momentos, porque, bueno, por todo lo que hemos vivido, la verdad que durante el confinamiento llamaba mucha gente a preguntar o nos escribía algún correo electrónico, pues para que le orientáramos, ¿no? O esa típica llamada o de 10 minutos para orientar y asesorar a las personas. Entonces, yo creo que esta sección les puede servir a nuestros clientes de ayuda para coger algún recurso, alguna estrategia y que lo puedan aplicar en su día a día. Sí, porque es cierto que hemos vivido, bueno, meses muy duros, ¿verdad?, de confinamiento y, bueno, se habla mucho de esas secuelas sanitarias, de todo lo que está ocurriendo a nivel sanitario, pero es cierto que también, bueno, pues este tema, el coronavirus, está dejando secuelas psicológicas muy importantes. Cuéntanos un poquito, Ruth, ¿cómo se ha vivido toda esta situación allí en la consulta de psicología? Nos decías que llamaba mucha gente diciendo, bueno, aunque sea eso, un pequeño consejo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo sobrellevar? ¿Cómo se ha vivido esta situación en la consulta? ¿Han sido muchos realmente los pacientes que se han interesado por pedir ayuda? Pues mira, sí, al principio se ha vivido con muchísima intensidad. Hubo 2 semanas cuando salta el estado de alarma que se paraliza todo y entonces esas 2 primeras semanas la gente pues estaba, bueno, incluso yo, ¿no? Estábamos todos en un estado de shock. Entonces, pues se paraliza un poco las consultas, la gente tiene miedo, entonces la reacción del miedo al principio te quedas en shock, ¿no? Pero luego, a partir de la 3ª semana, empezamos a notar como, pues eso, muchos correos electrónicos, muchas llamadas, tanto de pacientes que antes ya hacían consulta presencial y, bueno, nosotros también tenemos en el centro, siempre hemos tenido desde hace 5 años terapia online. Entonces, claro, nos ayudó muchísimo a enfocarlo a toda la gente que estaba en casa, claro, y ayudarles online, porque hubo, pues eso, a partir de la 3ª semana que hay personas que ya empezaron como a asimilar, ¿no? Y salir de ese estado de shock, pues sobre todo sintomatologías de ansiedad, de miedo. Claro, ¿qué impacto a nivel psicológico puede tener en las personas el haber vivido todos esos meses confinados? El haber vivido también, que es algo que yo creo que si nos lo cuentan, no sé, pues hace medio año no lo hubiéramos creído, el haber vivido una pandemia. Pues tiene bastante impacto psicológico, ¿no? Los efectos negativos para la salud mental, incluso a día de hoy todavía se está estudiando y hay muchísimas universidades que están en ello, ¿no? Haciendo muchísimos estudios para saber esos efectos. Lo que sí se está viendo que al final todos hemos vivido una amenaza, ¿no? Y las características para que impacte psicológicamente una amenaza tiene que haber novedad, o sea, ha sucedido todo muy rápido, no se conoce a día de hoy tampoco, ¿no? Bien la enfermedad, fue muy brusco, incluso la manera de transmitirse la enfermedad, ¿no? Porque al final, al ser una enfermedad transmitible, pues al final la amenaza que sentimos
pues genera más incertidumbre aún. Se nos modifican ese impacto, ¿no?, que lleva sobre todo a nivel de usuario, pues el teletrabajo, todo el mundo teletrabajando con niños en casa, el cómo gestionar la modificación de rutinas y hábitos que de repente de un día para otro se nos modifican, ¿no? Claro. O la disminución de la libertad. Entonces, todo eso, bueno, luego depende, claro, de las creencias de cada uno, el modelo educacional de cada persona, el cómo gestionas, ¿no?, a nivel de pensamiento, de emociones, todo, pues a cada persona le ha generado un impacto. Pero lo que está claro que en todos ha generado ese impacto, nos ha dejado una huella. Eso está claro. ¿Cuáles son esas secuelas ahora, Ruth, que ya, bueno, pues has tratado a muchos pacientes por lo que nos dices con este asunto? ¿Cuáles son las principales secuelas que crees que nos ha dejado todo este asunto? Pues sobre todo estamos viendo mucho estado de ánimo bajo, distimia, depresión, trastornos de ansiedad, gente que ya, bueno, pues realmente ya tenía, ¿no?, pues esa sintomatología de ansiedad ahora se le ha acrecentado más, o gente que a lo mejor estaba bien y ahora, pues con todo el confinamiento que lleva en casa, el cómo gestionar la casa, los niños sin colegio, haciendo un poco de colegio, gestionando los deberes, el teletrabajo, más gestionar el miedo, esa amenaza, ¿no?, con esa brusquedad que además nos vino, pues ha generado pues bastantes trastornos de ansiedad. Ahora, claro, también estamos viendo de secuela, pues también bastantes duelos complicados. Claro. Estrés postraumático en sanitarios en la consulta ahora estamos teniendo bastante. Y en gente, bueno, pues trastornos obsesivos compulsivos también, de limpieza, de miedo al contagio, hipocondrías y problemas de pareja también, porque al final el confinamiento claro. Pues genera también pues esos problemas. Esos básicamente roces propios de la convivencia, sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, mencionabas antes una palabra que yo creo que define muy bien lo que todos, yo creo que todos sin excepción, vivimos especialmente en las primeras semanas, todavía ahora, porque es cierto que todavía el virus no se ha ido, está aquí y sigue habiendo mucha incertidumbre. ¿Alguna estrategia, Ruth, para manejar este estado de incertidumbre? Porque es cierto que aunque ahora vamos saliendo ya poco a poco, vamos recuperando la normalidad, lo cierto es que no sabemos cuándo va a pasar todo esto, estamos viendo ya el impacto económico tan importante que está suponiendo, ni que decir a nivel sanitario, ¿verdad? Los auténticos dramas que se han vivido en algunas familias que han perdido a sus seres queridos, y sigue habiendo todavía mucha incertidumbre porque no sabemos muy bien cómo va a pasar esto y cuándo va a pasar. ¿Alguna estrategia, algún consejo para poder manejar esta situación? Pues bueno, de ahí abriremos mucho, ¿no?, la sección de psicología para trabajar sobre todo para aprender a gestionar esa incertidumbre. Pero a mí me llama mucho la atención porque es verdad que la gente, yo oigo mucho en la calle pues, o incluso en las noticias, la nueva normalidad. Entonces, la incertidumbre que va un poco unido pues al miedo, a las expectativas de cuando oímos esa nueva normalidad, yo creo que al final el escuchar a los demás, el hablar, la nueva normalidad nos va a generar más frustración, porque estás esperando constantemente a que llegue esa normalidad. Entonces ya ese es un punto que la incertidumbre al final, ¿qué es? El no saber qué va a pasar, el esperar a esa nueva normalidad, el que generemos esas nuevas expectativas. Eso es un área, un abanico que quiero abrir para trabajar o para que nuestros oyentes aprendan un poquito a manejar esas expectativas, a vivir la realidad de ahora, no la nueva normalidad, porque al final eso es lo que nos genera frustración, nos genera malestar, incluso esa ansiedad, ¿no?, que refería antes. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa incertidumbre? El primer paso es aceptar el presente, ¿no?, aceptar que no es resignarse, sino aceptar lo que no podemos controlar, lo que no depende de nosotros. El centrarnos simplemente, que ahí abriré otra pequeña sección, ¿no?, para enseñar a la gente un poquito en centrarse en la acción, en lo que está en la acción del aquí y el ahora, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre activa en nuestro sistema nervioso simpático, se activa, ¿no?, el sistema nervioso simpático cuando sentimos una amenaza, nos ponemos en alerta. Entonces, pues también me gustaría explicar alguna vez pautas
cómo activar el otro sistema nervioso, el parasimpático, ¿no? El que es el contrario al miedo, a la incertidumbre, para un poquito contrarrestar esos efectos. Pero bueno, la incertidumbre es verdad que abarca muchísimo, pero simplemente de primer consejo el intentar llevar esa mente a tu presente y llevarlo a una acción en el presente, en el aquí y en el ahora. No vivir tanto en el easy, ¿no? Sí, yo creo que va a ser, desde luego, muy, pero que muy interesante para todo el mundo, pero supongo, Ruth, que en especial para la gente mayor, ¿no? Porque yo creo que es la que más miedo y más incertidumbre está pasando en estos momentos. Es cierto que, bueno, a veces los jóvenes no ven, ¿verdad? Parece que esto no va con ellos, que no hay riesgo de contagio, lo estamos viendo a diario en la calle, ¿no? Incluso a veces les cuesta ponerse una mascarilla y a medida que uno va siendo mayor, especialmente, bueno, pues los mayores de 70, que es cierto que también ha sido el grupo de edad más castigado, ¿no? Que más ha sufrido la enfermedad. Imagino que también lo estás viendo un poco, ¿no? Que en función de esa edad, ese miedo, esa incertidumbre también va variando. Sí, pero fíjate que es curioso, es decir, a nivel de todos los estudios que te comentaba antes, de muchas universidades que están haciendo, no solo, bueno, claro, de España, sino de todo el mundo, se ha visto que la prevalencia, es decir, a las personas que más está afectando a nivel psicológico, todo esto que está pasando es a gente, o sea, mujeres y jóvenes. Entonces, la prevalencia es más alta en mujeres jóvenes. Es verdad que los adolescentes, no me voy a ese perfil, ¿no? Pero los adolescentes es verdad que todavía no tienen como esa conciencia, esa toma de conciencia, porque como que viven más en un mundo más pues de ellos, ¿no? No ven a veces más allá, que quizás sería bueno trabajar en prevención. Con ellos, ¿no? Para que vieran un poco más esas consecuencias, trabajar, pero bueno, también va en el desarrollo del cerebro, ¿no? De esa área prefrontal que tienen, de que generar empatía y generar esa toma de conciencia. Pero en las secuelas, por ejemplo, psicológicas, se da más o se está viendo, fíjate, no más tanto en las personas mayores que lo aceptan más, sino en los trastornos de ansiedad se ha visto más prevalencia en mujeres y jóvenes. Sí. Bueno, pues de franja de 30, 40 años, ¿no? O 50. Pues realmente, Ruth, me parece un tema interesantísimo que yo creo que a todos, prácticamente a todos, nos interesa, porque es cierto que, bueno, pues todavía seguimos, ¿verdad?, dentro de esta crisis, vamos a tardar en salir y, bueno, pues estamos viendo ese impacto a niveles psicológicos que ha dejado el confinamiento, esas secuelas de las que nos hablas, que son reales, que están ahí y, bueno, pues hay que manejar, ¿no?, esta normalidad hasta que pase esto, va a tardar hasta que podamos superar todo lo que nos está ocurriendo y bueno, pues sería interesante el que nos dieras esas herramientas, ¿no?, para poder sobrellevarlo y poder convivir con ese miedo, con esa incertidumbre, porque bueno, pues la verdad es que lo que decimos, va a tardar en pasar esta situación y a nivel psicológico, bueno, pues ya se están viendo, ¿no?, esas secuelas y yo creo que puede ser algo muy interesante para próximas semanas, ¿no, Ruth? Sí, yo creo que sobre todo pues si se puede aportar un granito de arena en lo que es un poco pues ayudar a esas personas, que algún consejito les pueda venir bien y sobre todo también a modo prevención, es decir que aunque a lo mejor haya gente que nos esté oyendo y no tenga ninguna a lo mejor sintomatología, pero bueno, a modo preventivo pues nunca viene mal. Claro. No, y porque además eso no sabemos en qué momento nos puede tocar, ¿no? Porque es que ninguno estamos libres de contagiarnos o de sufrir en la familia la enfermedad, que alguien se contagie y hay que estar preparados. Es cierto que en el mes de marzo nos pilló a todos por sorpresa, pero ahora es verdad que ya tenemos que contar con esas herramientas, ¿no? Saber cómo enfrentarnos a todo esto. O sea que yo creo que van a ser muy útiles tus consejos, Ruth. Así que nada, te esperamos la próxima semana. Te agradecemos mucho. Lo primero, repito, que estés con nosotros nuevamente porque eres un gran fichaje y nada, pues te esperamos todas las semanas con todos estos consejos. Ahora, en principio, centrados, bueno, pues en toda esta situación que estamos viviendo, en la crisis sanitaria y todas sus consecuencias. Así que Ruth Fernández Matía, del Centro de Psicología Matía en León, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Paloma. Un saludo. Un saludo, igualmente. Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero.